Lo siguiente que vamos a estudiar viendo el enunciado del problema es las excepciones. Había una excepción muy sencilla que implementar y la vamos a hacer, aunque sobre excepciones volveremos más adelante, porque las excepciones se pueden hacer más complejas si se quiere. De todas formas, la excepción que nos pedían aquí era muy sencilla. Decía, cree una clase excepción que herede de runtime exception y que se denomine excepción precio menor que 0. Fijaros que las excepciones son un mecanismo que tiene Java para intentar, por lo menos, vigilar los posibles errores que se produzcan durante la ejecución de un programa. Es decir, que cuando un programa detecte un error, pues ese error por lo menos pueda ser fácilmente informado al programador de dónde se ha producido ese error. Incluso el mecanismo de las excepciones es más potente. Incluso las excepciones permitirían seguir adelante en la ejecución del código aunque se produjera un error, corrigiendo de manera adecuada ese error. Pero insisto, ese segundo mecanismo de seguir hacia adelante lo veremos más adelante en la asignatura. Y de momento lo que vamos a hacer sencillamente es que con esta excepción lo que estamos haciendo es que cuando se produzca un error, que por ejemplo en este caso sea el que intentemos introducir un precio de medicamento negativo, pues el programa nos avise de que efectivamente se está produciendo un error y que no puede haber un medicamento con precio negativo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace de la siguiente forma. Dentro del mismo paquete de medicamento, por ejemplo, vamos a crear una excepción. ¿Qué es crear una excepción? Bueno, pues crear una excepción es crearnos una clase. Por tanto, nosotros con el botón derecho sobre el paquete de medicamento le decimos New Class y según nos dice el enunciado del problema, la excepción debe llamarse excepción precio menor 0. Esta clase, dice el enunciado del problema, que hereda de una clase que ya trae Java, que se llama Runtime Exception. Por lo tanto, cuando nosotros queremos que una clase herede de otra, tenemos que, aquí, donde pone superclase, buscarla. ¿Cómo se busca? Aquí ponemos Runtime Exception, y entonces ya nos aparece aquí. ¿De acuerdo? Eso es simplemente para que a la hora de hacer la cabecera, pues ya nos salga directamente. Repito, excepción precio menor que 0 es una clase que hereda de otra clase que ya trae Java. En este caso, la clase es Runtime Exception. Cuidado con el T de time, que como veis es en minúscula, porque runtime es una sola palabra en inglés. ¿Qué tiene que tener esta clase? Bueno, pues esta clase solo tiene constructores. ¿Y cómo se llaman los constructores? Pues lógicamente se llaman igual que la clase. ¿Qué constructores le vamos a poner? Pues le vamos a poner 2. Se puede poner todos los que se quiera, pero bueno, normalmente todas las excepciones tienen 2 constructores. Un constructor vacío, es decir, que no recibe argumentos, y otro constructor que recibe como argumento una cadena de caracteres. ¿Cuál es el código de una clase que hereda de otra en su constructor? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando nosotros queremos construir un objeto de una clase que hereda de otra, lo único que hacemos es invocamos al constructor de la clase padre. ¿Cómo se invoca el constructor de la clase padre? Bueno, pues se invoca con una palabra reservada que es super. Entonces, con super, nosotros lo que estamos haciendo es construyendo un objeto de la clase Runtime Exception, de la clase padre. ¿Y si le pasamos un argumento de tipo cadena? Bueno, pues llamamos al constructor de la clase padre pasándole como argumento la misma cadena. Con este mecanismo nosotros lo que estamos haciendo es que cuando se lance una excepción, es decir, cuando se detecte un error de precio menor que 0, el programa va a terminar y dará un mensaje de error que diga, pues se ha detectado una excepción precio menor que 0. Sí, lo explico de nuevo. A ver, super es una palabra reservada que tiene Java para invocar al constructor de la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? Bueno, pues la clase padre es Runtime Exception. Entonces, siempre que en Java nosotros queremos construir un objeto de una clase que hereda de otra, lo que hacemos en el constructor es invocar al constructor de la clase padre. Y esa invocación se hace mediante la palabra super. ¿Siempre hay que poner constructores? La respuesta es no, no siempre. Porque Java a toda clase que tú pongas, por defecto le pone un constructor. Si la pregunta la planteamos de la siguiente forma, ¿es conveniente ponerle siempre un constructor a una clase? La respuesta es sí. Este es el código que hay que poner siempre cuando vamos a construir una excepción. ¿Cómo se invoca la excepción? Pues nos vamos a medicamento y MPL. ¿Dónde debería invocarse la excepción? Pues lógicamente
cuando, por ejemplo, estoy construyendo un objeto de tipo medicamento. Aquí yo le estoy pasando como argumento un precio, P. ¿Qué pasa si P es negativo? Bueno, pues si P es negativo, debería lanzarse una excepción, diciendo no se puede crear un medicamento con precio negativo. ¿Cómo se hace eso? Pues preguntamos, ¿es P negativo? Bueno, pues si P es negativo, lanzamos la excepción. ¿Cómo se lanza una excepción? Bueno, pues una excepción se lanza con la instrucción o sentencia throw, T-H-R-O-W. ¿Cómo se llama la excepción? Pues se llama excepción precio menor que 0. Fijaros, puedo lanzarla así, es decir, que estoy invocando al constructor sin parámetros, o puedo pasarle un parámetro, que es lo adecuado, que diga error, intento de crear un medicamento con precio negativo. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo intente crear un medicamento con precio negativo? Pues lo que va a pasar es que va a venir aquí, va a chequear que el precio es negativo y va a lanzar la excepción. ¿Qué significa lanzar la excepción? Bueno, pues lanzar la excepción tal como está ahora, lo que significa es que el programa va a terminar y va a poner un mensaje que diga excepción precio menor que 0, error, intento de crear un medicamento con precio negativo. Para probarlo, nos venimos a test medicamento, que teníamos ya de la semana pasada, y vamos a intentar crear un medicamento con precio negativo. Por ejemplo, voy a ponerle menos 7.5 al medicamento M. Le doy a ejecutar, y como veis, no sé si lo veis, pero si lo habéis hecho vosotros en vuestro ordenador, lo veréis, que pone excepción en el programa principal. Medicamento excepción precio menor que 0, 2 puntos. Error, intento de crear un medicamento con precio negativo. Esa segunda cadena de caracteres es justo el mensaje que yo he puesto en la invocación a la excepción. Como veis, el programa termina diciéndome, bueno, pues en qué línea ha encontrado la excepción. ¿Solo en los constructores se puede lanzar la excepción? No, se puede lanzar en cualquier método. Por ejemplo, ¿dónde sería lógico lanzar de nuevo esta excepción? Pues lo lógico sería lanzarla también en el método setPrecio. Es decir, que no se pueda modificar un precio a negativo. Es decir, aquí, en el método setPrecio, que recibíamos un argumento NP, pues lo lógico sería poner si NP es menor que 0, y ahora podemos cambiar el mensaje, intento de modificar con precio negativo. De forma que, una vez creado el medicamento, supongamos con un precio positivo, si intentáramos de cambiarlo, m.setPrecio, por ejemplo, menos 4.5, pues ahora la excepción se lanzaría en el método set. Efectivamente, medicamento excepción precio menor que 0, hasta ahí igual, pero el mensaje ahora cambia. Error, intento de modificar con precio negativo. Es decir, que una excepción, como estáis viendo, es de momento un mecanismo para que cuando haya un error, por lo menos el mensaje de error indique claramente qué es lo que ha pasado. Además de un mecanismo para controlar posibles errores durante la ejecución de un programa. Bueno, y para finalizar esta primera parte del enunciado del problema, teníamos un método más, que era el del apartado 1.4. El apartado 1.4 decía, proporciónese un método incrementa precio que reciba un valor entero entre 1 y 100, representando un porcentaje, y actualice el precio del medicamento en ese valor. Por ejemplo, si el precio del medicamento es de 100 y recibe un valor de 10, pues aumentará un ciento, es decir, su nuevo valor será 110. ¿Qué queremos decir con este problema? Bueno, pues lo primero que queremos decir es que, lógicamente, en un tipo, en la interfaz de un tipo, no solamente están los métodos get y set, sino que puede haber todo tipo de métodos que manipulen las propiedades de un medicamento. Es decir, alguien puede decir, bueno, yo ya tengo el set precio, por lo tanto, con este bastaría. Bueno, es que lo que me están pidiendo es un problema diferente. El set precio recibe un nuevo precio y modifica el que tenía. Pero yo no quiero ahora recibir un nuevo precio, quiero recibir un porcentaje y que el precio se cambie en función de ese porcentaje. Por tanto, el método que me están pidiendo es diferente al método setPrecio. Distinto es que para hacer ese nuevo método que me están pidiendo, yo use setPrecio, que lógicamente lo voy a tener que usar. Es decir, que el mecanismo de cambiar el precio se haga a través del método setPrecio.
Como siempre digo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner en la interfaz la cabecera del método. ¿Qué cabecera debe tener el método? Que ya me dan el nombre, que se llama incrementa precio. Bueno, pues el método incrementa precio me dice en el enunciado, lo vuelvo a leer, que recibe un valor entero entre 1 y 100. Es decir, que debe recibir como argumento un integer, y le llamo por ejemplo P, de porcentaje. ¿Y qué debe devolver el método incrementa precio? Fijaros que estamos en programación orientada a objetos. El método incrementa precio es invocado por un objeto, y yo quiero que se modifique el precio de ese objeto. Fijaros, es el mismo tipo que setPrecio o setReceta. ¿SetPrecio devuelve algo? No, no devuelve nada. ¿Qué es lo que hace setPrecio? Modifica el objeto que invoca. En programación orientada a objetos, cuando un método modifica el objeto que invoca, no devuelve nada. Lo que devuelve, lo devuelve modificando el objeto. Así que el método incrementa precio es void. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Cuando un método modifica las propiedades de un objeto, no hace falta que devuelva nada, porque lo que devuelve, entre comillas, es el objeto modificado. Y el objeto modificado no hay que devolverlo. Ahora vamos a implementar este método. Me voy con la clase, y por ejemplo aquí voy a poner void incrementa precio integer. Bien, incrementa precio modifica la propiedad precio. Para modificar la propiedad precio yo tengo un método que se llama setPrecio. El problema es que a setPrecio tengo que darle el nuevo precio. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular el nuevo precio. Es decir, en un momento dado, en este código yo tendré que poner this.setPrecio. Pero claro, a setPrecio aquí le tengo que poner el nuevo precio, que de momento todavía no sé cuál es. Cuando lo sepa, lo pondré aquí. Entonces, antes de llamar a setPrecio, tengo que calcular el nuevo precio. ¿Cómo calculo el nuevo precio? Llamando al precio anterior. Efectivamente, para cambiar el precio, tengo que saber cuál era el precio anterior. ¿Cómo se llama el precio anterior? PR igual a this.getPrecio. Ese es el precio que tiene el medicamento ahora mismo. Ahora, ese precio lo debo incrementar en el porcentaje P. Nuevo precio igual a PR. PR es igual a PR por P partido por 100. Ese es el nuevo precio, que como no lo tengo definido, lo voy a definir. Doble nuevo precio, y aquí sería... ¿De acuerdo? Fijaros, todo esto se podría haber puesto en una sola sentencia. Es muy típico de los programadores de Java para no escribir más. Pero vamos, si lo quieres con this, te lo pongo con this. Una cuestión de detalle. ¿Por qué aquí he puesto PR por P partido por 100 y aquí he puesto 1 más P partido por 100 puntos? Porque si yo pongo P partido por 100 sin el punto, P es un entero y 100 es un entero. Y estaría haciendo división entera. Y la división entera, si P vale 25, por ejemplo, y 100 vale 100, 25 partido por 100, como números enteros, es 0. Aquí no me hacía falta, porque aquí como PR era doble, PR por P es un doble, doble dividido entre 100 haría una división doble. Pero aquí sí que me hace falta el 100 puntos. Entonces, ¿cómo se invocaría este método? M punto incrementa precio 10, incrementaría el precio del medicamento M en 10%. Recordad que el precio era 4,5, si lo subimos un 10% sería como 4,95. Efectivamente, el precio es 4,95.